Muy buenos días, el Señor les bendiga. Estamos comenzando una semana nueva donde esperamos que la bendición del Señor esté todavía sobre nuestras vidas, porque sin Él estamos perdidos. Así que todos los días estamos saliendo de lunes a viernes con este devocional llamado Operación Sarepta. Así que ya estamos casi alcanzando el final de este año con sus luchas, sus situaciones, pero aquí vamos todavía avanzando y creyendo que Dios tiene nuevos planes y hay propósitos eternos con la iglesia que se seguirán cumpliendo al pie de la letra en medio de esta situación que le toca vivir al mundo. Hay un caos por todas partes, un rebrote del virus en Europa, y todo eso está causando una mayor alarma a este mundo enloquecido en el que le tocó vivir a la iglesia del Señor. Y la iglesia eres tú y soy yo, que estamos esperando una palabra directiva de parte del Señor para poder seguir adelante. Muy bien, hermanos, les saludo a todos en este día y quiero que pudiéramos leer Isaías capítulo 14, del versículo 28 en adelante. Isaías 14, 28. Y esta es la palabra del Señor, la cual vamos a discernir en esta mañana, y sobre ella nos vamos a parar para orar dentro de un ratito. He dicho algunas veces, lo vuelvo a repetir, un devocional es ese momento a solas que tenemos en la mañana con Dios, es el buscar un lugar de la casa, sea el fondo, una sala o el propio dormitorio, un lugar donde tú puedas tener tu lugar, y en ese sitio leer la palabra del Señor, algunas promesas de la Biblia, y luego también orar, clamar a Dios y levantarte con nuevas fuerzas para seguir adelante. Bien, hermanos, Isaías capítulo 14, versículo 28, dice de esta manera: En el año que murió el rey Acab fue esta profecía: No te alegres, tú Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpientes voladoras. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Es una profecía que está escrita en el capítulo 14, versículo 28 del libro del profeta Isaías. Muy bien, hermanos. Quería decirles y relatarles en esta mañana, parados sobre la palabra del Señor, y al mirar Isaías 14, 28, encontramos una profecía sobre Filistea, sobre la nación filistea que por tantos años había atacado, había dañado y había robado al pueblo de Dios, al pueblo judío. Uno de los enemigos clásicos del Antiguo Testamento son los filisteos, estos enemigos que venían por cantidades y caían sobre Israel para dañarlo, para
robarle, para empobrecerlo, y de esa manera duró mucho el reinado filisteo sin que Israel pueda alcanzar a vencerlo del todo. Por ejemplo, ya en la época de los jueces no se los pudo derrotar, así que siguieron viniendo, y aún creo que también David les hizo unas guerras y unas victorias aplastantes, pero aún así se mantuvieron durante un tiempo más. Así que es un enemigo al que pudiéramos llamar esos enemigos que constantemente golpean y golpean y golpean de todos lados sin ser vencidos nunca. Entonces, hermano, ahora Isaías suelta una palabra profética sobre la nación filistea, y en esta profecía dice Isaías de esta manera, el hombre de Dios: en el año que murió el rey Acab fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá un aspi y de su fruto serpientes voladoras. Mas los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán a dormir confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Hermanos, cuando miramos en esos mapas antiguos que tienen nuestras Biblias o cualquier diccionario bíblico, vamos a encontrar que Israel está ubicado en el mapa geográfico, y la nación filistea, o también llamado Palestina, está como rodeando, como si estuviera envuelta en el territorio de Israel. Así que, hermanos, no es ninguna sorpresa que Dios haya dado esta palabra al profeta Isaías. La palabra Palestina significa serpiente. Filistea, Palestina significan serpiente. Y de alguna manera, hermanos, dibujaban en aquel tiempo sus mapas, los filisteos, como una serpiente que se envolvía a la nación de Israel, y la cola de esa serpiente se dibujaba clavada en Israel. Así que, hermanos, es tremendo cómo el Señor puede dar palabras tan certeras a sus siervos cuando están atentos a esa revelación de la palabra de Dios. Pero más allá de estudiar este pasaje, yo quería traer en este día una palabra de aliento a todos ustedes. Saben, hermanos, que muchos cristianos, muchos hermanos que me llaman por teléfono o envían sus mensajes por celular, la están pasando mal, están siendo presionados, están siendo abatidos, están pasando cosas que se repiten una y otra vez en su vida. Alguien me llamó en estos días para pedirme oración porque su situación ya dura 15 años luchando con el mismo enemigo. Así que a veces, cuando miramos a los hermanos en sus luchas diarias y a veces oran
y buscan a Dios y ayunan, pero no terminan de pasar una etapa de la prueba y ya están otra vez adentro. Y generalmente es el mismo enemigo. No ha cambiado, no es otro problema, es el problema de siempre. Entonces, hermano, bíblicamente entiendo que hay situaciones que las podemos vencer fácilmente. O como los discípulos escucharon de la boca de Jesús, que cuando no pudieron liberar el demonio que había en la vida de un muchachito cuyo padre lo había traído para que le oren, y los discípulos oraron, reprendieron, pero el demonio no se movió hasta que llegó Jesús, que venía de arriba de la montaña, y llegando reprendió al demonio del muchacho y al instante fue libre. Entonces, mientras ellos caminaban hacia la casa de Capernaum, donde vivía Jesús y los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué no lo hemos podido liberar nosotros? Y allí el Señor les dice estas tremendas palabras: porque este género no sale sino con oración y con ayuno. Así que, hermanos, si querés ver tus problemas viejos que se repiten una y otra vez en tu vida, necesitamos orar de una manera más seria, poner un tiempo de ayuno y pelear la buena batalla de la fe hasta que todo enemigo sea destruido. Saben que desde épocas remotas, Filistea había caído como si fueran langostas, como si fueran una plaga sobre los sembrados de Israel, y se robaban todo. Aún el famoso Sansón peleó contra ellos, pero fue lamentablemente dañado, lastimado en sus ojos, de tal manera que quiso jugar con los filisteos, y los filisteos siguieron adelante su lucha de devastar y de empobrecer a la nación de Israel. Tenemos el caso ya en el libro de los Reyes, donde David pelea ya en niño, pelea contra el gigante paladín, el gigante campeón llamado Goliat de los filisteos. Y así hubo muchas luchas que se repiten una y otra vez. Y en el caso de Israel, ellos estaban cansados de que ese enemigo todos los años para el tiempo de la cosecha caían con sus multitudes de soldados y robaban todo lo que Israel había trabajado durante un año. Así que, hermano, no sé si se parece a veces a alguno de nuestras situaciones. Pareciera que nos esforzamos, trabajamos, luchamos, intentamos alzar la cabeza, salir adelante, y encontramos que todo eso viene el enemigo y nos roba todo ese esfuerzo en un instante. Entonces, hermano, es bueno que te pares en esta mañana sobre esta palabra y podamos orar al Señor, creyendo que viene una liberación completa de parte de Dios para sus hijos, para su pueblo, para cada uno de nosotros. Permítanme decirles también que Israel sintió que en un momento parecía que el enemigo se reía de ellos. Se reía de ellos. Dice la palabra profética: no te alegres, tú Filistea, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque la raíz de la culebra saldrá un áspid y su fruto serpientes voladoras. Hermano, uno de los ídolos
que adoraban los filisteos era una serpiente emplumada, era una serpiente que tenía plumas y que parecía que podía volar como si fuera un dragón. ¿De dónde, hermano, ellos adoraban a ese dragón, a esa serpiente emplumada? Lógicamente que eran paganos, no creían en Jehová Dios, aún atacaban al pueblo de Dios. Y también, hermanos, es impresionante porque cuando ellos dibujaban cómo se alimentaban, se sustentaban, era una serpiente con la cola como si fuera una raíz clavada en el mapa de Israel. Pero la palabra profética es contra este enemigo y hoy la vamos a apropiar para nosotros. No te rías, enemigo. No te burles, Filistea. No te mofes de nosotros, porque dice, se ha quebrado la vara del que te hería. Hermano, en la época de los jueces, Sansón, que había sido levantado para destruir 40 años de opresión filistea, fue vencido por una mujer filistea llamada Dalila, que lo tentó, lo sedujo y hizo que le quemaran los ojos y descubriera el secreto de su fuerza. Y entonces los filisteos siguieron, después de la muerte de Sansón, siguieron dañando a Israel. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido la risa burlona del enemigo cuando vuelve a aparecer con los mismos problemas y nos hace doler y derramar lágrimas? Pero en este día te animo a decir, enemigo, no te rías, porque aun si la vara que yo tenía para golpearte la cabeza se ha roto, no sé, he perdido la fe, he perdido la esperanza, he perdido esa fuerza que tenía antes para luchar, no te rías, porque aún tu raíz va a ser secada. Así le dice, porque dice, haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Hermanos, es impresionante esta palabra, porque después de esto se cumplió perfectamente que los filisteos desaparecieron para nunca más levantar sus cabezas sobre la nación de Israel, y así despacito, ya llegando al Nuevo Testamento, ya nunca más volvieron a aparecer. Así que yo quiero en esta mañana, antes de terminar este devocional, hablarte que a veces cuando los recursos y las armas que el Señor nos ha dado se han roto, aún así el Señor peleará por nosotros. Saben que un poco referente a la profecía del capítulo 14, versículo 28, descubrí, hermano, en mapas antiguos que también en América Latina, en América Latina, hay, hermano, una nación antigua llamada los aztecas, que vivieron en la zona de México. Los aztecas eran guerreros y saben que adoraban, miren, tan lejos los filisteos allá, los aztecas casi desconocidos en América Latina. Las tribus aztecas adoraban a una serpiente emplumada llamada Quetzalcóatl. ¿De dónde sacaron los aztecas de adorar
la misma serpiente que adoraban los filisteos. Seguramente, hermanos, nos está hablando aquí la palabra del Señor, que detrás de todo enemigo está la serpiente antigua llamada Diablo, Satanás el Diablo, el enemigo de los cristianos, que vive para oprimirnos, lógicamente hasta que sea destruido por completo. Hermanos, los aztecas bajaron y descendieron hacia América del Sur, y hay algunos mapas que se dibujan como si fuera una serpiente envuelta en América del Sur, y esa serpiente clava la cola en las últimas ciudades conquistadas, y precisamente en aquel tiempo histórico lo clava en Santiago del Estero. Y de esa forma tenían la idea que la serpiente comía por la cola, como si fuera una raíz. Donde clavaba la cola, allí se alimentaba del lugar, de los recursos de ese lugar. Así que, hermanos, yo cuando vi todo esto digo, pero parece una copia de la profecía de Filistea. Y estamos en América, lejísimo de toda esta movida que hubo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, no estamos lejos, porque el enemigo de Israel es el mismo enemigo de la iglesia. Y quería decirte esto para que sepamos un poquito de historia, pero también, hermanos, quiero decirles que el Señor ha dicho que va a secar esa raíz. Saben que en Santiago del Estero, en el campo, en el interior de Santiago del Estero, en la zona del campo, los campesinos tienen una historia que cuentan y que no sabría decirles hasta dónde es verdad o solamente es un mito de la cultura de Santiago del Estero, de sus campesinos. Cuentan en el campo que hay una culebra, una serpiente, que viene por las noches y se sube a la cama de las madres que han dado a nacer sus hijos, y mientras la madre duerme, estas víboras colocan su cola en la boca del bebé para que el bebé crea que está tomando el pecho de su madre. Sin embargo, la serpiente toma del pecho de la madre, toma la leche que le corresponde al niño. Y de esa forma cuentan que los niños se van secando hasta morir y la serpiente va engordando porque la madre, en vez de pasarle el alimento a su hijo, se lo está dando a la serpiente. Así que, hermanos, hoy esa cola de serpiente, esa raíz diabólica que se ha envuelto en tu corazón, trayendo amargura, raíces de amargura, hoy mientras oramos, van a ser secadas, van a ser quitadas, y entonces podrás comer y acostarte tranquilo, sabiendo que nunca otra serpiente vendrá para meterse en tu cama y morderte. Es necesario que en este día podamos decirle: Señor, no quiero terminar este año luchando con los mismos líos, los mismos problemas que he tenido todo el año, y entrar al 2021 con una lucha igual o peor y seguir para adelante. Hoy, Señor, necesito que esta raíz se seque. Miren qué tremenda palabra la de Isaías hablando de los filisteos. Dice: haré morir de hambre tu raíz. ¿Y qué era esta raíz? Era, dice, raíz de culebras.
y daban de fruto áspides, que son cobras, esa venenosa serpiente, la más venenosa del mundo, que puede matar en un par de minutos a un ser humano si lo muerde. Esa serpiente de Egipto, esa serpiente que se le infla la cabeza y que tiene el símbolo grabado en las coronas de los faraones egipcios que también presionaban al pueblo de Israel. Por 400 años los esclavizaron. Así que en este día, hermano, yo te animo a que quites de tu corazón toda raíz que está comiendo tu paz, tu bendición, tu prosperidad, tu amor a Dios, tu fuerza para seguir adelante, y comiences a sentir que hoy puedes levantar la cabeza y decir: enemigo, nunca más voy a volver a verte. Así que vamos a orar y que el Señor les bendiga en este día tremendamente. Si hay algún problema, si hay alguna situación vieja, pídele perdón al Señor y ponte a cuenta con Dios, y entonces la raíz de esa serpiente comenzará a secarse y tu cosecha será levantada en su tiempo, y vendrás con regocijo, con lágrimas de alegría, trayendo en tu regazo, como dice el salmista, la bendición de Dios. Así que, hermanos, les bendigo y quiero orar por todos los que están allí desde el otro lado y los que van a mirar este video que ya queda grabado allí en el Face. Así que oramos al Señor. Padre, yo te doy gracias en este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aún podemos ver que estando tan lejos los continentes uno de otros, los malos, los paganos, adoran a la misma serpiente, ya sea en Europa, sea en África o sea en América, adoran a una serpiente, símbolo del diablo, del enemigo de la iglesia, el enemigo de Jesús, el enemigo del pueblo de Dios. Y en este día, Señor, quiero orar por todos mis hermanos, que toda raíz que se ha prendido de sus corazones para alimentarse de la bendición, de la fuerza de tus hijos, que han ido siendo debilitados día tras día, como hemos encontrado en estos días, hermanos totalmente cansados de orar, cansados de buscar a Dios, cansados de luchar y de ser derrotados una y otra vez. Mas ahora yo me paro en esta mañana contra ti, serpiente antigua, y te reprendo en el nombre poderoso de Jesús, y te envío hacia los abismos de donde no tienes que salir. Señor, en este momento, toma control de hermanos, de hermanas que están en este devocional. Desarraiga, quita con tus manos poderosas toda raíz de amargura que se ha ido envolviendo a nuestras vidas y que no nos ha permitido gozar de la bendición, de la gracia, de la misericordia que son nuevas cada mañana para nuestras vidas. Señor, sana a los enfermos, liberta a los cautivos por el diablo. Todo espíritu malo en este día es reprendido y echado fuera en el nombre de Jesús. Y aún, Señor, oramos por los recursos de la iglesia, de tus siervos, por los recursos de cada hermano, que otra vez sean abundantes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Y voy a decirles una última cosa, hermanos. El enemigo se alimenta cuando tú le permites
¿De qué se alimenta el enemigo? Se alimenta lamentablemente de mis miedos, se alimenta de mis temores, de mis dudas, de mis rencores, de mis envidias, se alimenta de la falta de perdón, de pecados ocultos. Entonces, cuando nosotros quitamos todo eso de nuestra vida, el enemigo no tendrá que comer, ni que alimentarse, ni tampoco dejarnos debilitados. Así que el Señor les bendiga, y quiero decirles que en esta tarde al grupo de WhatsApp, que son cientos de hermanos, que nos unimos para estudiar la palabra del Señor, hoy estaremos mirando de vuelta el libro de los Salmos, que ya vamos a ir terminando, el libro de los Salmos, y seguramente que uno de estos salmos será de gran bendición para que también en esta tarde, a las 3 de la tarde, 15 horas, estaremos mirando la palabra del Señor, estudiando punto por punto, y luego con una cantidad de preguntas estaremos contestando para que quizás a fin de año o comienzo de año, nuestro querido amigo Eloy, que es una gran ayuda en organizar estos grupos de estudio, les estará dando el respectivo certificado, un certificado online, certificado de internet, con el final de lo que ustedes estudiaron, estos distintos temas de la palabra del Señor. Ha sido un año fructífero en leer y en aprender la palabra del Señor. Así que también quiero dar gracias a los hermanos que han colaborado con Operación Sarepta y que lo siguen haciendo. Gracias a Marta Valdés de La Plata, que nos ha enviado esos hermosos panes de Navidad. Muchísimas gracias, Marta, que Dios te bendiga por el esfuerzo de tan lejos. Gracias a muchos que ahora no los voy a mencionar, pero sí ahora a fin de año vamos a mencionar a todos los hermanos que colaboraron con Operación Sarepta. Muchísimas gracias, hermano, porque de esa manera la iglesia extiende su mano en bendición hacia los que más necesitan. Así que hoy les doy un abrazo desde Santiago del Estero. Sigan adelante, Dios está con nosotros. Y mañana martes, seguramente 7:30 de la mañana, estaremos con un nuevo devocional de Operación Sarepta, este ministerio a las viudas. Así que el Señor les bendiga y fuerza, que hoy tu raíz es secada, la raíz del enemigo, y tú te levantarás con fuerza para pelear la buena batalla de la fe. Un abrazo, Dios les bendiga.